Bueno, venimos conversando de tantos temas que hacen a la falta de salud de nuestra democracia. Qué poca salud que tiene nuestra democracia republicana, qué poca salud que tiene el Estado de Derecho, el Estado de Libertades. No solo en Uruguay, es un fenómeno que se está dando a nivel de nuestra civilización occidental. Se ha descuidado un aspecto importantísimo para nuestras vidas y es nada más y nada menos que el Estado de Derecho, el Estado de Libertades, el sistema capitalista del que venimos hablando, que es el que admite la propiedad privada, el régimen de la propiedad privada. Pero ahora vamos a hablar de salud en estricto rigor, digamos. Si bien también es hablar de salud en términos de Estado, de política, de economía, todo tiene que estar saludable. Y nuestro cuerpo tiene que estar saludable. Y nuestra mente tiene que estar saludable. Claro, mens sana in corpore sano, ¿no? Decía el viejo proverbio. Dicen que los griegos decían eso. Los griegos sabían un montón. Está con nosotros el doctor Álvaro Ronco. Afortunadamente, pudimos con él retomar este ciclo de medicina que está repercutiendo mucho, también afortunadamente, con un especialista en temas nutricionales, en temas dietarios, en planes nutricionales preventivos, oncología preventiva desde la nutrición, la gastroenterología investigada por un médico que es investigador, es un investigador uruguayo con un montón de trabajos y de papers que presenta a nivel internacional. ¿Cómo te va, Álvaro? Gracias por estar con nosotros. No, al contrario, un gusto, Rubén. Muchas gracias a ti por permitirme esta presencia, como siempre digo, para un mensaje de salud. Qué buena frase, ¿no? Para un mensaje de salud. Y Eso es lo que que procuramos hacer siempre, sí. sin duda que lo vas logrando porque hay un mundo de gente que felicita por el espacio, preguntan. Mucha gente te relaciona, yo nunca lo manifesté, creo que lo hemos hablado al pasar, te relacionan mucho con Frank Suárez, con otro médico mexicano de cuyo nombre no sé, siquiera te digo, no lo recuerdo, pero que está en la línea de Fran Suárez respecto a los suplementos alimentarios, respecto a las cosas que los laboratorios a veces no permiten que se diga, intereses corporativos que evitan que los médicos expliquen desde lo más científico, desde lo experimentado, como lo que hablamos contigo la última vez, que fue ese campo empírico que demuestra ya por más de 30 años que la dieta mediterránea es una de las más completas del mundo, la más saludable, los suplementos alimentarios y por qué, que nos vas explicando también. Me enteré a través de un médico que sigue los preceptos de Fran Suárez que es importante la sal. Se instaló todo un mito de que sal no, mucha agua y poca sal, pero resulta que somos un cuerpo electromagnético y necesitamos sales, y es importante incluso hasta tomar agua y a veces agregarle un poco de sal. ¿Te acordás cuando se hablaba de no poner sal en los restaurantes, evitar la sal? Me acuerdo. Aparentemente, no sé si será verdad, el mito de que la sal incrementa o desfavorece la hipertensión arterial, cuando en verdad, explica este médico, son las azúcares, más bien es el azúcar y otro tipo de cosas que provocan esa hipertensión arterial. La sal, en su proporción, como todas las cosas adecuadas, ¿no? Todo en su proporción es muy importante. Inclusive si nos falta sal, se nos complica la salud. Sal de magnesio, ¿no? Hablábamos de citrato de magnesio, potasio. ¿Es así, Álvaro? Y después vamos al tema que queríamos tratar contigo. Bueno, es así, Rubén. Yo tengo que proponerte enfocar el tema previsto, porque esto que tú acabas de mencionar ahora como introducción amerita un desarrollo por sí mismo para un programa. O más de uno, ¿Ah? capaz, ¿no? O de Porque creo repente que... más de uno, pero digo, tiene aristas que no las puedo resumir. No es No, que claro. me sienta incapaz de hacerlo, pero correría el riesgo de transmitir muy sintéticamente algo Mm, y que a la pasada parezca como que lo minimicé y no es tan así. exacto, exacto. Pero lo que tú mencionaste es muy preciso, es correcto, porque está habiendo un viraje de a poco, o a veces no tan de a poco, Mm, en el sentido de la revalorización de la sal porque el cloruro de sodio pasó a ser una suerte de demonio. Y sin duda que tiene sus conexiones, porque consumida en exceso tiene lo suyo. claro, Pero no como una supuesta responsable principal de algunos problemas, como es el caso de la hipertensión arterial. claro. Lo tengo que dejar acá, pero nos conecta con el tema de la dieta occidental, que es de lo que Perfecto, hoy iba a hablar, que por lo perfecto, menos también lo voy a resumir. Así perfecto. que está el compromiso, de repente lo podemos Mm, hacer para la próxima vez con mucho sí. gusto. Incluso ¿Tá? agrego una cosa, es, él explica.
los cristales de sal, eso que ponemos como un condimento, como poner pimentón a la comida, eso es lo que está con mala prensa y no corresponde. Quizá las sales estén en los alimentos en sí o en ciertas cosas que comemos que nos agrega más sal de la que tenemos que tener. Lo dejamos para la próxima, Y pero yo sí, lo sí, sí, planteo para que simplemente ratifiques o no si estoy en lo sí, sí, correcto y vamos al tema que era el tema que sí, teníamos que sí. tratar contigo. Me voy a ir del tema solamente para reflexionar Mm, o hacer reflexionar. Es que cuando uno entra a un sanatorio u hospital y va a recibir alguna medicación que se pasa por vía, mm, salvo alguna indicación aparte, se pasa suero fisiológico. El suero fisiológico es agua destilada con sal, cloruro de sodio al 9%, que es la proporción que está en nuestros tejidos. Si uno la prueba, es agua salada. claro, Así que si eso nos hiciera mal, evidentemente que no estaría correcto en pasarse por vena claro, una solución de ese tipo. claro. Pero vamos a conectar los temas. Bien. Este es un consumo excesivo característico, el de la sal, característico de aquellas poblaciones que hoy, hace años, etiquetamos como que tienen una dieta de tipo occidental. Mm, ¿Por qué se llama dieta occidental? Bueno, porque son países occidentales, como el caso de Norteamérica, buena parte de Latinoamérica, mm, Europa occidental, la mm, comunitaria básicamente, claro, parte de Oceanía en sí, claro. Que está y hay occidentalizada, otros, claro, claro. claro, y otros países que están, vamos a decir, Occidentalizados. repartidos por allí, pero Mm, más sí. occidentalizados. Ujú, En la medida que países que estaban más atrasados en su contexto económico o socioeconómico han ido evolucionando, vamos a llamarle con un progreso, entre comillas, ujú, se va occidentalizando la dieta también también, en términos generales claro, y va cambiando el perfil de salud y enfermedad, en el sentido de que tienden a parecerse a lo que ya conocemos de todo lo demás. claro. No, no vamos a Aparecen manejar. las industrias gastronómicas famosas, las cadenas, por supuesto, y se Es van tal cual, transformando los usos y costumbres, los hábitos alimentarios, ¿no? tal cual. Entonces, Claro, el proceso de cambios en todo el mundo, con matices, en todo el mundo tiene algo en común. Existe lo que se llama una transición demográfica que va de las sociedades rurales, que son más jóvenes, hacia las sociedades urbanas, que son envejecidas. claro. Y en eso pasa de tener un lugar prioritario el trabajo manual, muy Ujú, característico del ambiente rural, si se quiere, o del mm, agropecuario, a mm. ver un trabajo más intelectual, menos esforzado. Más sedentario también, ¿no? También más sedentario, con menos carga física, de Mm, actividad física, donde ujú, la participación de la mujer en el mercado laboral es mucho más importante, claro, además se pliega a eso. claro, Entonces, en ese cambio, ya es una regla prácticamente. El Uruguay está involucrado en lo mismo que le ha pasado mucho antes a Estados Unidos, a Canadá y buena parte de Europa, por ejemplo. te paso ¿Qué un ocurre dato, ¿sabés aquí? que en España hay un mapa que se publicó hace poco? Está muy despoblada y está poblada en todas las áreas urbanas, es prácticamente la periferia de España. El centro está despoblado, que Claro, es la parte rural. claro. Claro, Nosotros tenemos desde hace mucho tiempo, con pequeñas variantes, un 90 y pico y largo de población urbana en el claro, Uruguay. O sea, por eso hubo antes campos desolados, hoy pueden estarlo, aunque haya más tecnología que pueda justificar que no se requiera gente para el claro, trabajo directo. Pero claro, ese no es el punto. El punto es, ¿qué caracteriza a la alimentación occidental? Bueno, la caracteriza un consumo excesivo de carnes, sobre todo de carnes rojas, claro, un consumo en general excesivo de carnes procesadas, todo lo que es la industria del chacinado, claro, embutidos, fiambres, etcétera. También hay un consumo excesivo de carbohidratos refinados, los alimentos que son hechos con azúcar y con harina o almidón, digamos así, que claro, terminan transformándose en azúcar también, en glucosas. exacto. Eh, Junto con esto, que hay excesos como el sodio, el cloruro de sodio, la sal, Sí, 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 también hay carencias o defectos. Es decir, es un tipo de dieta o estilo de alimentación desbalanceado. claro, Que no mencioné aquí, pero que importa y mucho, también, por supuesto, en base a los aceites vegetales de semilla, como soja, girasol, maíz. En mm, Estados Unidos está el aceite de algodón, de cártamo y otros. Tienen gran cantidad de grasas omega 6 que son proinflamatorias.
Entonces, el gusto por comer alimentos fritos o prefritos, más lo que puede ser productos hechos de manera tal que la modificación que tienen sus componentes originales es muy grande, Ujú, pasan a determinar un caudal de alimentos tóxicos, pero que tienen como contrapartida, Rubén, el hecho de que no hay un aporte suficiente de alimentos que provienen de las plantas y que le brindan a la dieta la posibilidad de neutralizar, de claro, compensar algunos de los elementos que en exceso son perjudiciales. claro, claro. ¿Ah? Si vamos al caso, es siempre, básicamente es así, hay excesos y hay déficits, o a veces Claro. hay hasta carencias. ¿Ah? Por los dos lados Eh, está mal la cosa, porque hay exceso de, en este caso, carbohidratos y carne, y hay sí, carencia de verdura, de fruta, de granos, ¿no? Sería, por de ejemplo. granos, sobre todo de grano no refinado, sino integral. Los Claro, alimentos integrales que justamente la molienda o el hecho de la industrialización le quita cosas que son nutrientes importantes y claro, le mejora el aspecto, a claro. veces le mejora el gusto también. Con todo eso, Mm, que en un pasado, Rubén, y a ti que te gusta mucho la historia, mm, digamos, hay un tiempo que yo no puedo precisar por mi ignorancia con gran detalle, pero que podría decir que es de la Edad Media para adelante, el Renacimiento y demás, mm, cuando la comida que era integral era la comida de pobres y las castas, los nobles, mm, empezaron a ver que haciéndole ciertos cambios a los alimentos, y hablo por ejemplo de lo que podría ser hacer un pan integral, que era un rico alimento, no en mm, el gusto, en el sentido del capital nutricional que tenía, mm, bueno, eso era comida de pobres. Entonces, quedando más blanquita la harina y dándole ese otro gusto distinto, bueno, ambientaba a que se disfrutara más la comida. Y así empiezan a aparecer las enfermedades de los ricos, que incluimos a la diabetes, los problemas mm. cardiovasculares y Sí, demás, sí. y empezó a generar un perfil de salud y enfermedad típico de las dos grandes clases socioeconómicas que existían en todo el mundo. Claro. Cuanto más permanece un nivel educativo, digamos, bajo, como lo fue característico en otros tiempos, porque Mm, podrían saber leer, pero de hecho no había mucho más conocimiento de lo que estaba pasando con estos alimentos. Pero claro. persistió y la industrialización que hizo que se abarataran costos, que llegara a más gente, Mm, y eso, ¿qué pasó? Hizo que permeara hacia clases populares claro. y que gente de menos recursos pudiera también saborear eso que comían los más ricos, Claro, las se clases masificó. medias o medio altas o altas. Claro, con la Ah, revolución industrial se logró masificar lo que las clases altas comían como alimentos refinados, exacto, procesados, exacto. claro, claro. Entonces empieza a ser tan relevante y gusta tanto, sumándole a esto la publicidad, que se forma una nueva cultura que se Mm, contrapone a aquella como la mediterránea de la que hablamos antes, sí, a lo más saludable. sí. ¿Tá? Ese estilo de alimentación prevalece en todo el mundo con estas características y está asociado netamente a la presencia de las enfermedades hoy prevalentes, las cardiovasculares, los cánceres, las enfermedades metabólicas como la Col- diabetes. Colesterol, diabetes, claro. Ahí va, las Ácido alteraciones del úrico, perfil lipídico, claro. exactamente también. El Ujú, ácido úrico se puede tener por comer mucha carne roja, se claro. puede tener por comer mucho marisco también, o Y, a veces cierto tipo de pescados. Se y mucha puede cerveza, tener y mucha cerveza también. por mucho alcohol, Ujú, claro, ujú, pero también, a partir de un conocimiento que es bastante nuevo en términos de lo que es ciencia, sabemos hoy que la fructosa, un azúcar característica de frutas, ujú, si se consume en exceso, ¿tá? Esa fructosa no tiene que venir de bebidas azucaradas, mm, ni de postres, ni de pasteles, ni tortas, ni helados, ni gelatinas. No, puede venir de las frutas, si algunas se consumen en exceso porque son dulces y son ricas. claro, Entonces, hay parte del metabolismo de la fructosa que sí, hace sí, que aparezca el ácido úrico como un metabolito resultante. claro, Entonces, hay situaciones de hiperuricemia, así se llama, gota como cuadro sí, clínico agudo sí, que responden también a este factor. No voy a decir únicamente porque mm, probablemente no, ujú, pero todo encaja muy bien y estas sí, piezas están mostrando lo que es el panorama que tenemos hoy también en nuestro medio.
ujú, Si la industria alimentaria tiene publicidad que fomenta el uso, más ujú, las costumbres que se han creado, que ya superan una generación, sí, sí. ¿ah? Porque hay cosas de estas que se conocían de antes. Arranca en 1950, en la posguerra, viene del hemisferio norte para acá, se Sí. instala la sustitución de la manteca por la margarina, la sustitución de la grasa por el aceite vegetal, la casi inexistencia del aceite de oliva. Y entonces, Mm, con ujú, todo eso, empiezan a predominar enfermedades que no se veían tanto antes. sí, sí. ¿Y, ¿y qué En Estados ocurre? Unidos, especialmente, se estandarizó la producción masiva de alimentos naturales que los transformaron en snacks, como los pequeños bocados, Exactamente, las pizzas chiquitas o gusto a pizza, gusto a tal cosa, todos alimentos exactamente, procesados, ¿no? Como de exactamente. grandes empresas. Ahora Esos, eso habla de una cultura, ¿no? Que se instaló una cultura gastronómica y hay enfermedades prevalentes vinculadas a una cultura que le ha dado prioridad al gusto, al paladar y no al el organismo. paladar. En nuestro medio, aproximadamente fue el año 85, con Mm, el advenimiento de la democracia de nuevo, mm, que se instalan las casas de comida rápida muy conocidas, que ya ujú, estaban en otros lugares. mm, Entonces ahí hablamos de justo 40 años atrás. ¿Tá? ujú, 40 años significa que ya en algunos casos hay una segunda, hasta una tercera generación que empezó a ya naturalizar el consumo de eso. mm, Y ¿cuál es el problema que no se menciona mucho en los medios médicos, en la divulgación médica? ¿Cuál es el problema que centra mucho de esto? Es la epigenética. Es aquellos productos derivados por su metabolismo, productos derivados de ese estilo de alimentarse, mm, con mucha cosa que literalmente es basura. mm, Bueno, el ADN puede estar íntegro, pero se le pegan sustancias que son heredadas para la generación siguiente. Una cosa es heredarla solo del padre o solo de la madre y otra es de los dos. Entonces, las criaturas que nacen con ese contexto previo puede ser que sean hasta vegetarianos en la adolescencia porque se convencieron, mm, pero vienen con una carga que le va a tomar años para deshacerse. Y claro, ya está reconocido hace algunos años mm, que esta generación previa o las generaciones, porque en sí, dos generaciones consecutivas se consolida algo para mal o para bien. mm. Te Para iba, mal, como le pasó a los japoneses que después de las bombas atómicas fueron a Estados Unidos a sí, vivir. sí, ¿Ah? Dos sí, generaciones después, su descendencia tiene la misma patología que tienen los norteamericanos. Antes claro, no. no tenían ¿Ah? antes, claro, Pero, claro, pero uno puede, como es reversible, uno puede revertirlo. Entonces, lo que ocurre como consecuencia natural, y esto es muy importante ahora, mm, la dieta occidental está reflejándose ¿en qué? En que generaciones jóvenes, hablamos de recién nacidos, de niños, de adolescentes y jovencitos, están teniendo patologías comparables a la de sus padres o abuelos, con sí, un adelantamiento de 8 a 10 años sí, respecto a sí, la generación previa. Eso es un hecho que quienes estudian genética han podido constatar a ajá, partir de estos elementos que no son modificaciones genéticas, no son mutaciones. El ADN puede estar impecable, sí, perfecto, sí. pero es lo que se le pega que también Se se hereda, transmite, se hereda. también se transmite. Mira, Entonces sí. necesitamos estilos nuevos para que eso no constituya una carga que también le transmitamos a la generación que nos sigue. O sea que ¿Ah? tenemos que hacer una nueva cultura gastronómica que elimine estos alimentos chatarra, o no sé, para Claro, empezar a exiliar esa epigenética. Te me adelantaste, yo te iba a preguntar eso, si afectaba genéticamente por generaciones y tal, ya lo respondiste. claro. Ahora Es, no se está viendo un cambio también, no está viendo ahora una revaloración de todo eso y una campaña un poco más intensa respecto a la alimentación saludable, a lo integral, a lo más natural y no tan a lo procesado, y en esa abundancia de los carbohidratos con las carnes rojas y tantos azúcares, ¿no? Me parece que está yo dándose paulatinamente en nuevas generaciones cambios de hábitos. puedo decir que coincido contigo, pero tengo un matiz y Mm, creo que no es menor el matiz. En mi visión, es materia opinable. sí, sí. Para mí está ocurriendo, porque yo ya fui testigo de eso, Mm,
tengo algo más de 30 años en la investigación de nutrición y cáncer. Así que, claro, digo, también en la lectura de revisiones o de temas y del intercambio hay reflexiones que llevan a veces a conclusiones, por lo menos temporales. Rubén, en la epidemiología se describe un fenómeno que se llama epidemiología circular, que es un problema que tenemos que evitar. ¿Por qué? Porque la epidemiología circular es, generamos datos, generamos información, conocimiento, mm, que aunque no queramos, va a ir a dar, a beneficiar ese conocimiento a los que están con niveles culturales más altos, que lo pueden interpretar y recibir y claro, modificar, pero claro, no para el resto. claro. Eso no es tarea de uno que genera, no me estoy sacando nada de responsabilidad. No, no, no. Eso no es tarea para mí. Yo hago lo que puedo en la medida personal porque el trabajo tiende a ser Tiene que individual. ser traducido eso a nivel más de un marketing del mensaje popular directo para aquellos que no tienen la capacidad de decodificar todo ese mensaje. ¿Sí? ¿Se Y debería entiende? ser política, Rubén, debería ser política de Estado. Ah, sin ¿Tá? duda, sin O duda. sea, si no hay autoridades que promueven eso, pasan los gobiernos, pasan los colores y sigue dándose lo mismo. Mm. Entonces, la industria alimentaria hace lo que se le antoja, te vende publicidad con jugadores de fútbol o con Con actores o con hermosas músicos. mujeres con esplendor de salud, exacto. Sí, Ahí sí. está, todo eso para que vos entres y digas, además de todo, los sabores son ricos, no vamos a negarlo, pero el aprender a darle medida para que eso que es malo Mm, lo podamos tener como algo que nos complace de vez en cuando, pero mm, la base sea distinta, eso no es sencillo para hacer. claro. Quiere decir que el cambio posible que tú estás mencionando, desde mi punto de vista, lo hace cierta gente porque procesa la información y hace su valoración Sí, que lleva a ponerle freno a algunas cosas. sí, Nosotros siempre estamos heredando una herencia cultural, vamos a decir, valga la sí, redundancia, sí, sí, un bagaje cultural sí, que viene de padres o de abuelos en lo que se creía que era práctico, que era rico y que era sí, sano, y no es sí, tan así, porque a veces sí. era excesivo. Y Pero tenemos una ventaja también, que venimos de una herencia mediterránea que nos da todo un backup, un bagaje que rápidamente nos conecta con la alimentación sana de la que claro, hablamos contigo. del Y que en podríamos democracia asirnos. se va dando eso también, que es la presión social gradual hasta que llega al poder político y el poder político toma decisiones. Pero Claro, claro, esto obedece también a los grandes centros de poder. Un pequeño claro, país como el nuestro no va a poder modificar a nivel de una política de Estado lo que no se imponga a nivel más internacional, porque las grandes empresas son las que producen masivamente este tipo de alimentos, que estaría bueno que eso comenzara a cambiar, ¿no? Que esas claro. mismas empresas hicieran producciones masivas saludables, porque se puede hacer. Saludables. ¿Eh? Entonces, se necesita un viraje Claro, para que sea funcional en una sociedad. No haya, claro. por ejemplo, quejas de que, bueno, hay una industria que quebró y entonces queda un montón de gente desocupada. Y resulta que por el hecho de que queda desocupada una empresa o más de una empresa, toda la sociedad tiene que seguir enfermándose porque no encuentran trabajo. Bueno, ahí es donde un Estado tiene que intervenir para poder decir, vamos a reubicar esto, ¿tá? Para que trabajen en áreas saludables. Ahí, ahí estamos frente a algo que yo tengo que ir redondeando hoy por un tema de Sí, tiempo, pero sí, que es darle entrada a otros estilos alimentarios, como el sí. del que hablamos la vez pasada, Mm, pero también hay otros donde le bajan la carga que implica el consumo animal de tanta carne. Mucho de lo industrializado se lo baja y le da entrada a productos que son más naturales, mm, donde están las plantas básicamente. claro. Encontrar los balances es algo un poco individual, un poco a nivel del gusto personal, pero es un camino. Nosotros tenemos Sí, que mostrar un camino, Rubén, sí. porque se trata de eso, no se trata de imponer algo No, ni no, de no. generar culpa, ¿tá? No, generar Quien me vea, conciencia. Claro, a mí generar si alguien conciencia. me ve, yo siempre digo, ¿no? En verano, en Mm. enero, en tiempo de licencia, una o dos veces yo como chivito al plato, así como Ah, está. seguro, Entonces, sí, si sí, sí. alguien me ve, va a decir, pa, el doctor, mirá, que tanto que dice, bueno, yo puedo ser esclavo de mis palabras en ese aspecto, pero por eso comento, es una o dos veces porque el resto del Ah, año yo no bueno, como esto. claro, Entonces digo, me es doy eso, el gusto, es pero eso. con lo que estoy diciendo yo estoy comiendo huevos, ¿tá? Sí. Casi todos los días, ¿tá? Varios en la semana, Mm, pero ¿por qué? Cuido de que no sea repasado, ¿no? Que no tenga claro. 4 minutos, ni que sean todos fritos. Otro que O tenía sea, mala fama, el huevo también, el pobre huevo, la verdad que podríamos justamente, también conversar de ese tema en otro pero, momento. pero Mm. forma parte, no es el peor enemigo en este No, contexto, no, sino que acá se mezclan cosas que claro. derivan en las enfermedades y donde justo
para cerrar, con el tema del principio, que fue mm, lo de la sal, mm, bueno, el azúcar mm, junto con la harina, mm. ¿tá? En un libro me acuerdo que era de un autor alemán, que lo presté y no me volvió, ¿verdad? Del 87, estaba muy bueno. Hablaba de los cuatro asesinos blancos, ¿tá? Donde agregaba la leche y el azúcar, además de la harina y la sal. Sin exagerar, yo Claro, digo, la harina blanca refinada, claro, que se le ha hecho perder elementos nutricionales importantes, sí, se los refuerza después un poco para que se parezca. Pero ¿qué ocurre? Para que quede blanquita y sea atractiva, ponerle un sorbato de potasio o algo que está prohibido en países europeos, no me hace mucha gracia, Rubén, claro, sinceramente, porque es claro, un tóxico. claro, Entonces, si no se ponen cotos a determinadas cosas y no se sugiere sí, cambiar rumbo a la población mayoritaria, ¿tá? mm, Es lógico que le quieran mantener niveles educativos pobres, porque los nuevos conceptos no van a aprender tan fácil sí, en esas mentes. Y las mentes van a estar condicionadas por lo que comen encima, porque no, es claro. un combo difícil de Exacto, manejar. exacto, Es exacto, difícil de exacto. manejar. Pero Pero mirá que si hay voluntad política, en Estados Unidos se ha demostrado, si el poder político realmente toma decisiones definidas, el mensaje se lo envían directamente a las empresas, a los empresarios, y gradualmente se va dando la reconversión. Pasó en Estados Unidos con el tema de la pasta de maní, por ejemplo, donde se decidió que eran tantos porcentajes, tanto de glucosa, es decir, estamos hablando de eso, de que digan, bueno, es en este porcentaje, no puede haber tanta grasa saturada, no puede haber un porcentaje tan grande de glucosa. Bueno, tiene que hacer este alimento, pero en estas proporciones que están científicamente comprobadas que son saludables. Por ejemplo, no usar esa harina refinada, usar una harina más. Y las empresas se van a reconvertir, Álvaro, porque necesitan competir o sea, la presión si no viene desde el Estado, desde países que sean poderosos, con el gobierno que diga, bueno, nos ponemos los pantalones largos, lo han hecho. En Estados Unidos lo han hecho. sí, Fíjate nomás con el cigarro todo lo que se hizo, por ejemplo, y bueno, y claro, las empresas siguen trabajando y fabricando cigarros, pero es lo que decís, que sepamos que, bueno, te ven un día tomando un whisky. Sí, pero tomo uno o dos whiskies, yo qué sé, por mes. No estoy tomando todos los días whisky. Estoy claro. comiendo un chivito, lo como uno o dos veces en el año. Rubén, También, ¿no? Los en porcentajes. realidad, si uno es, no se puede ser objetivo en esto, pero si uno es, vamos a decir, correcto en la apreciación, yo no debería dar explicaciones de por qué hago o no hago algo, No, para empezar, claro. ¿tá? Pero puse ese ejemplo porque Claro, para ser es didáctico. viable, Es ¿tá? Yo viable, me tengo claro. que tomar mis libertades, porque nadie conoce la interna de mi casa y la disciplina que tengo, Por ¿tá? supuesto. Nadie sabe que yo ceno habitualmente 7:30 u 8, mal que mal. Lo puedo acomodar si hay un partido donde juega algún equipo de los que me interese ver, ¿tá? Pero de hecho, yo quiero respetar un margen de horas después para poder ir a dormir Mm, previamente habiendo tomado un suplemento de magnesio. Si no, digo, son cosas mm. que se van adaptando como subrutinitas Sí, que permiten optimizar ciertos funcionamientos porque la demanda, ¿tá? No la podemos manejar igual todo el tiempo. Ya cruzando largo para mí los 60 años, sí, para mantenerme con el dinamismo que me requiere la época y los tiempos, sí, estar bien de memoria, de atención y todo lo demás, sí. necesito tener mis cuidados. Claro, claro. La máquina la cuido. Por eso Claro. que si algún día yo le pongo, con el símil del auto, yo le pongo un aceite que no es de la misma calidad, Mm, le pongo después el aditivo que me neutralice los efectos de ese aceite. claro, ¿Tá? claro, claro, Esa es la idea, claro. esa es la idea. Sí, Y que la, esto, y que esto es la real. nafta sea premium y más o menos vas equilibrando. Ahora, hablamos de ese tema y se nos vaya para cerrar. Podemos ir también al tema ese que sería ir desarrollando hábitos alimentarios también en materia de los horarios en los que más o menos tenemos que hacer las ingestas, las colaciones, y responde a varios factores que vimos. Edad, el tema edad, contextura física, actividad, qué actividad desarrollamos, ¿no? ¿Qué tipo de actividad? Si es muy sedentaria, si es más activa, si es una actividad muy intelectual. Y la edad, en qué franja etaria estamos, ¿no? Mira cuántos factores que hay que tomar en Claro, cuenta. que hay que adaptarlo. Claro. Yo tomo la propuesta, de cualquier manera, quiero seguir con el desarrollo temático de Sí, sí, grandes grupos de lo que serían las dietas conocidas o bien, estilos dietarios, bien, porque algunos suenan o no tanto o más, mm, pero así lo desarrollamos un poco. Hoy dimos bien. una pincelada Una de la pincelada, dieta occidental, nada sí, más, sí, pero
suficiente, creo, como para tomar conciencia de lo que implica, Sí, ¿tá? Que un estilo alimentario con excesos. bien, Esos excesos y esos defectos o sí, carencias es algo que tenemos que tratar de apuntar a evitar, claro, ¿tá? claro, claro. Independientemente de que la publicidad que exista, Ujú. ¿tá? Nos tiente, porque, a ver, eso es Pero una hoy realidad. ya no, Entra por los ojos. sí, pero hoy ya no, no es tan inocente la sociedad, sobre todo las nuevas generaciones ya no, no son tan cómplices de la publicidad. Pero es un tema también interesante. Pero claro, entra subliminalmente, ahí hay otro tema, ¿no? Está bien. Álvaro, si te parece en la próxima, conversar ya más en detalle sobre esto, en qué consiste esa dieta occidental, en dónde están los excesos, cuáles son esos excesos, cómo está compuesta. No sé si te parece una buena idea empezar ya Vamos a, a puntualizar en qué consisten los vamos a ampliar. excesos, Sí, vamos a las ampliar carencias, porque cuáles son las carencias, ¿no? ¿Dónde están las hoy ausencias? hoy dimos los titulares y Sí, sí. alguna cosita más, Mm, pero lo vamos a completar con un desarrollo en la próxima instancia ujú, y después daremos cabida a otros para conversar sobre el planteo de la dieta macrobiótica, mm, las dietas DASH, que se conoce así, antihipertensión y mm. alguna otra, en Bien, fin, porque existen estilos que son propuestas que bien. tienen sus pros y a veces sus contras.